Estás viendo Evolution Magazine. Bien amigos, estamos de vuelta y como verán estamos en exteriores. En esta oportunidad, y están viendo a mi alrededor un lugar maravilloso que está aquí en la ciudad de Lechería, y esta entrevista la vamos a dividir en dos partes porque cuando ustedes sepan lo que yo pude compartir con el caballero que me acompaña aquí a mi lado, que ya se los voy a presentar, van a entender por qué por primera vez en Invitados que Inspiran tenemos dos partes de la entrevista. A mi lado el señor Omar Adnan, el CEO de esta maravillosa heladería Señor Oasis. Bienvenido Omar a Evolution Magazine, qué placer. Y bienvenidos ustedes aquí a este local que es su casa. Y mira que lo hemos sentido en casa, hemos venido mucho últimamente. Así Omar, es. como dije al principio, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La segunda parte vamos a conocer lo que es la heladería, pero esta primera parte, en una conversación previa que tuvimos gustosamente, me dijiste, yo quiero reunirme, Ingrid, porque quiero contarte un poco acerca de los helados. Y yo quedé fascinada, porque para uno comer helado y ya, y tú empezaste a contar todo el tema de los helados, y yo quiero compartirlo con el público de Claro que Evolution sí, Magazine. un honor. Bueno, hablar de helado es hablar de algo que la gente aprecia mucho. Yo siempre he visto un helado como algo que conecta a la gente con sus emociones. Uno está triste, va y se come un helado. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos visto un despecho y va y está la persona ahí comiéndose un helado? Y también, bueno, entonces está asociado porque es algo que genera pues un cambio en una actividad en ciertas glándulas, se generan ciertas hormonas, no sé, que tienen que ver con la felicidad. Entonces la persona sacia su ansiedad, cambia de humor, etc. Entonces está asociado a todo ese tipo de cuestiones emocionales. Y entonces eso es lo que hace y nos inspira porque sabemos que es importante para la persona. Entonces hay como un amor entre el helado y el comensal. Sin duda alguna. Excelente. Entonces uno, como heladero, yo hago que el helado se engalane para la persona, ¿ves? Y la persona se enamore también del helado. Y entonces eso es muy gratificante para nosotros. Hay una fusión importante entre emoción, sabor, Así es. historia. Muchas veces yo me siento por allí sin decir nada, pero es que viendo las expresiones de la gente. Y entonces eso es lo que por lo menos a uno lo llena, porque ellos se comen ese helado con aquel entusiasmo, ¿ves? Y entonces nos obliga a prepararnos en el mundo de los helados. Entonces, como te contaba en aquella oportunidad, lo primero que te empecé a decir fueron los tipos de helado. El helado es la unión, una de las bases principales del helado es el agua, ¿ok? Pero cuando las primeras partes del helado, vamos a suponer que es el agua unido con una esencia, que en este caso lo digno que sería es que tuviese pulpa de frutas. Entonces ahí empieza la primera categoría de helado, los helados de agua. Okay. Los saborizan con alguna esencia, etc. Cuando ya empiezan a tener pulpa de frutas en un orden aproximadamente mínimo del 25%, ya son considerados los sorbetes. Y ahí vienen dos modalidades, en estado sólido o ya viene granizado. Correcto. Pero, que a veces le llaman también tal cual, granizados. Exactamente. Pero en sí es un sorbete. Los buenos sorbetes son sorbetes que están hechos de frutas. Por aquí venden buenos sorbetes, me he dado cuenta. Y son muy agradables. Hay gente que es alérgica a la lactosa o no quiere la leche, etc. Y es una muy buena opción. Totalmente. Entonces ahí es donde nacen las paletas, los granizados, como tú dijiste, etc. Después viene la adición de lo que es la leche. Y ahí empiezan a hablarse de los helados de leche. Pero ahí empieza a aparecer ya el concepto de grasa láctea. Okay. Cuando uno empieza a incrementar la cantidad de grasa láctea, empieza ese helado de leche a subir de escalones hasta llegar al tope, que sería el helado de crema de leche. Y es allí donde las propiedades físico-químicas de ese helado hacen de que sea una sensación muy agradable en la boca, porque a pesar de que el agua tiene más o menos como un 50% o hasta un 60%, dependiendo de lo generoso que sea el heladero,
nunca sientes hielo o cristales de hielo en la boca. Y eso es algo primordial. Y ahí estaríamos hablando entonces de lo que son las cualidades de un buen helado. Un helado se distingue cuando es bueno por puntos muy concretos. Lo primero es la cremosidad. Hablando ya de helados de crema. Exactamente. Ya dejamos al lado los helados de agua, por decirlo de alguna manera. Sí, los helados de crema. La cremosidad. La cremosidad se ve afectada por ciertas cosas, pero lo contrario a la cremosidad sería un helado muy hieloso. Un helado de crema nunca se puede sentir ni un gramo de hielo en la boca. Eso tiene que ser algo que una sensación muy propia de la crema. Perfecto. Lo otro es la consistencia, ¿verdad? Eso tiene que tener cuerpo. Un helado, hay helados que se hacen con muy buenas, siendo generosos, pero las moléculas son muy particulares de cierto tipo de helado y el helado tiende a como espicharse, no tiene cuerpo. Entonces, un heladero siempre tiene que tratar de hacer lo posible, para que eso tenga un cuerpo, una consistencia tal. Los helados con consistencia no se derriten fácilmente. Eso me llamó mucho la atención Sí. y lo probé aquí. Me puse a hablar y no se me derretía el helado y dije, esto es un helado, además que riquísimo, ¿no? Cabe destacar, eso lo vamos a hablar más adelante. Así es. Es importante que el helado no se derrita rápido porque se va a derretir, por supuesto. Se va a derretir tarde o temprano, y más si te lo comes en el sol con una ráfaga de viento, Claro. más rápido todavía. Pero un buen helado, teniendo las mismas condiciones, tiende a producir la primera gota en un tiempo más prolongado, mayor. Hay gente que aquí ha venido a comprar helado y se lo ha llevado para sus casas y se ha quedado asombrado porque viven por allá por Barcelona y cuando llegan el helado está casi intacto. O sea, no tiene líquido todavía. Y ellos vuelven contando cómo se asombraron. Y eso tiene que ver también con el equilibrio que tenga el helado. La otra cosa es la intensidad del sabor. Los helados buenos es como la miel. Cuando ustedes prueban una miel pura, ella produce una sensación de calidez y hasta te da caracteres, un picor así muy característico. Así mismo es el buen helado, su sabor es intenso. Es algo que ya uno reconoce como que no está comiéndose un agua saborizada. Totalmente. ¿Ves? Y eso es importante también. Esas son las características principales entonces. De un buen helado cremoso, ojo, importante, que tenga lactosa. Que tenga lactosa, sí. Ahora, fíjate que una de las cosas que ustedes, y esto lo obvié y es muy importante, Omar es ingeniero y realmente está en este mundo de hace muchísimos años y has aprendido mucho de los helados, por eso yo quería compartir esto con todo el público porque es lo que decía al principio, ¿no? Normalmente va y se come el helado sin saber más allá de lo que hay de los helados. Aquí en Señor Oakis, ¿qué tipo de helado tenemos? Señor Oakis lo que se dedica en este momento es a la producción y venta de helados de crema. De helados de crema. Y ahí vamos a diferenciar cosas importantes que aprendí con Omar, que son las máquinas y estos helados que vemos en mostrador, en neveras, donde sacan la bola. Estos son dos modalidades. Sí, son dos formas de presentar el producto, hablando de la base que es un helado de crema, que es una crema. Está esta modalidad que nosotros utilizamos, máquinas de alta tecnología, pero que se llaman soft ice cream, que significa helado de crema suave. Y el suave, el adjetivo de suave viene porque la temperatura de servido en este tipo de máquinas es la más cálida, la mayor, entre lo que es los helados de vitrina, que son los de bola, y este tipo de helados de máquina. Cosa que aquí hay que acotar algo. Mucha gente viene y dice, no, pero que son helados de máquina, porque los asocian como con algo que no tiene calidad. Y eso es culpa de muchas personas que se dedican a esto, pero que no tienen quizás el profesionalismo. Y entonces, bueno, la persona lo asocia con algo de mala calidad, pero eso no depende de eso. Entonces, los helados de soft ice cream se sirven en estas máquinas y las temperaturas de servido están alrededor de los -7 a -10 grados. En cambio, un helado de bola depende de la temperatura que puede alcanzar la vitrina y está más o menos en el orden de -12 a los -18 grados centígrados. ¿Cuál es el beneficio de un helado soft? Que como tiene una temperatura mayor,
las papilas gustativas no se duermen tan rápido y entonces absorben el sabor de una manera más rápida. En cambio, el helado de bola, mientras más frío, más tarda uno en absorber el sabor. Un ejemplo de eso son los helados de plancha criogénica. Ajá. Son muy fríos, muy fríos. Y entonces uno tarda a esperar que vaya disolviéndose, agarre la temperatura más o menos de la boca para empezar a ver, a degustar el sabor. En la próxima parte, que tengo que hacer una pausa comercial, vamos a conocer entonces qué pueden conseguir aquí en Señor Oaquis. No solamente aquí en Lechería, también estamos en Puerto La Cruz. Ya vamos a hablar de eso, de sus sabores, de los toppings y por qué estos helados están tan mágicos y están dando mucho de qué hablar aquí en la zona norte del estado de Anzoátegui. No se vayan, ya venimos con mucho más. Ya regresa Evolution Magazine.